A verdad que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces nos dice la palabra del Señor los llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús llamó a 12 discípulos. Jesús llamó a 12. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que hay más discípulos. Lo voy a volver a repetir. Más adelante, Jesús llama a 70 más. Pero hay 12. Los cuales Dios preparó, según la palabra del Señor, espacios, lugares, con sus nombres en el reino de Dios. La palabra del Señor nos dice que Jesús llamó a los 12 discípulos. Jesús llamándolos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Para Jesús darle autoridad a los apóstoles, a los 12 apóstoles, sobre los espíritus inmundos, estos apóstoles tenían que estar conforme al corazón de Dios. Al apóstol Dios no lo llama para modelar en un altar. Al apóstol Dios no lo llama para esto. Al apóstol Dios lo envía a enfrentar espíritus de demonios en medio de la gran tribulación. Este es el trabajo del apóstol. Él es un enviado. Este momento va a llegar. La palabra del Señor nos dice que Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Dios nos está hablando de las enfermedades que para estos tiempos iban a salir en los hombres. Luego de que se restaure la casa y el altar de Dios, la mies va a dar pena, nos dice la palabra. La mies va a dar pena porque los pastores no trabajaron con el pueblo de Dios como Dios les envió a hacerlo. La palabra del Señor nos dice que los discípulos fueron enviados a sanar enfermedades. Dios nos habla de las enfermedades que están siendo depositadas en los hombres para estos tiempos. Para esto es que se están utilizando los altares de Dios. Para enfermar al pueblo de Dios. Por esto la expresión de Jesús en cuanto a los pastores.
La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. Dios no envía a un pastor a hacer servicios de milagros. El pastor Dios lo envía a pastorear, a velar el rebaño. El pastor no puede dejar el rebaño solo. Él tiene que estar al pendiente de cada una de las ovejas. De igual manera, el sacerdote no puede dejar la casa y el altar de Dios sola. Dios es demasiado claro a través de su palabra. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. Dios formó casa y altar. Allí Dios introdujo sus ministerios. Él introdujo al sacerdote, a los levitas, para que allí trabajaran con las ofrendas del pueblo. Allí Dios le mostró al sacerdote lo que tenía que hacer. De igual manera, Dios le enseñó a cada uno de los otros ministerios lo que tenía que hacer. La palabra de Dios no la podemos acomodar a nuestro gusto. Cuando esto comienza a suceder es porque hay una muerte espiritual en el hombre. Dios incluso nos dice a través de su palabra, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Esta porción de la palabra ha sido malinterpretada por muchos años. De Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos muestra a través de cada y una de las porciones de la palabra, a través de cada y una de las historias que Dios nos trae, Dios nos muestra la revelación de esta porción de la palabra, la cual nos dice que hay tiempo para todo. En el transcurso del mover de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver los ministerios. Unos se aman, unos odian, unos sanan, unos ríen. A través de la palabra podemos ver lo que Dios nos dice a través de las historias. No podemos malinterpretar la palabra del Señor. Cuando el hombre muere espiritualmente, la malinterpreta. Cuando el hombre muere espiritualmente, la malinterpreta. Dios dice que con su palabra no se puede inventar. Y nos dice la palabra del Señor, los nombres de los 12 apóstoles son Simón, llamado Pedro, Andrés, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Estos son los nombres, según la palabra del Señor, de los 12 discípulos que Dios va a enviar cuando llegue el momento. Dios los va a enviar. El altar y la casa de Dios se va a restaurar. La casa de Dios no es para hacer milagros. La casa de Dios no es para ponerle las manos al pueblo de Dios. La casa de Dios es para preparar alimentos para Dios. Es para trabajar con las ofrendas del pueblo. Cuando llegue el momento, Dios va a enviar a sus apóstoles. Ellos son enviados.
En esta porción de la palabra, Dios nos habla de 12. Hay más apóstoles, pero Dios nos habla de 12 en esta porción de la palabra. Y nos dice la palabra del Señor más adelante, Dios nos muestra la misión que tienen que cumplir estos apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayas. Aquí podemos ver cómo Dios le va mostrando instrucciones a los apóstoles. Esta es la instrucción del apóstol. La instrucción del apóstol no es otra. Por el camino de los gentiles no vayas. Y en ciudad de samaritanos no entres. Dios claramente les está diciendo: no vayas por aquí porque puede ser contaminado. Dios claramente, lo voy a volver a repetir: no vayas por camino de gentiles ni de samaritanos porque puede ser contaminado. Los samaritanos y los gentiles adoraban a otros dioses. Los samaritanos no adoran en espíritu y en verdad. Los gentiles adoran a otros dioses. De igual manera que los samaritanos. Los samaritanos ponen su corazón en el hombre. Los gentiles también. Dios está cuidando a los apóstoles. Dios está cuidando a los apóstoles. Esta es la instrucción del apóstol. El apóstol no pone reglas. El apóstol no hace agenda de milagro. El apóstol no va a altares sin el permiso de Dios. La palabra de Dios no la podemos malinterpretar. A estos entonces Jesús envió y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayas y en la ciudad de samaritanos no entres, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios es demasiado claro cuando envía a un ministerio a hacer un trabajo. Ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios no envía a buscar a lo loco a nadie. Él dice: ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellas que quedaron dispersas como ovejas que no tienen pastor.